Me llamo Héctor Raúl Bertolotto. Bien. Para ustedes, Raúl. Vivo en Pilar desde 1970, o sea, 48 años. Y puedo decir que empecé a estudiar cartografía el martes 22 de agosto de 1942. Yo tenía 18 años en ese tiempo, pero si uno tiene que hablar de cómo se llegó a esa situación, habría que arrancar muchísimo tiempo antes. Cuarto, quinto y sexto grados primarios, porque allí hubo una maestra, Leonor Gamberali, la de quinto grado, que vino a mi casa, habló con mi mamá y le dijo que yo debiera estudiar cartografía. Hubo como una especie de sorpresa en mi casa, porque nosotros en ese momento, le estoy hablando de mis 13 años, soy del 24, o sea que estamos hablando de 1937. Yo tuve la suerte infinita de estudiar primarios en la escuela de Sarmiento, que era la realidad de ese tiempo. Una escuela primaria que se perdió irremediablemente, al menos por ahora, hasta que no se corrijan las cosas. Y la escuela de Sarmiento, entre tantas cosas, descubría vocaciones, cosa que ya no se da. Es decir, vemos a los, me voy a explayar, perdón, a los dirigentes gremiales hablando de otra cosa, de todo menos de los chicos. Y antes lo que hacía la escuela de Sarmiento, que él lo dijo, él lo propuso, era saber o indagar sobre cuál era la orientación de cada uno de los chicos, que ellos mismos no saben de qué se trata. Cuando uno tiene 10, 12 años, no sabe muy bien lo que quieren, pero otros que están capacitados pueden descubrirlo. Eso pasó conmigo. Y hay otra razón. La escuela de Sarmiento, fíjense, yo tengo 93 años y les estoy hablando de entre los 7 y los 13 años que es la escuela primaria. Y en ese tiempo, yo ahora recuerdo los nombres y apellidos de todas mis maestras. Tiene una memoria prodigiosa. No es mi memoria, es lo que ellas influyeron en el niño, en la formación. Recuerdo incluso del Ménico de Lugano, era la directora. Me salen así, todas ellas. Amanda Bresciano, la de primer grado. Lucía Goyeneche, la del segundo. Puedo decir las otras. Angélica Atto y demás. La maestra de quinto grado, Leonor Gamberali, se fue a mi casa a decirlo, que yo debiera estudiar. Mi hermano mayor estaba en el segundo año nacional, yo estaba en quinto grado y le hacía los mapas. Estamos hablando de una diferencia de edad desapreciable. Y era así. Entonces eso es lo que inclinó a las maestras a proponerlo. Mi mamá se presentó en la escuela 37 de Temperley, que yo era de ahí, y la directora le mostró cosas mías que mi mamá veía hacerme, pero mi mamá lo tomaba como que era una cosa natural, lo que me estaban dando en la escuela. Y era otra cosa. Más aún, yo terminé el sexto grado primario y encaré un planiferio siendo un chico. Porque un señor que vivía al lado de mi casa, un señor Martínez, él
era ingeniero y me enseñó a reducir y ampliar por cuadriculado. Me resultó como una cosa, se me reveló algo excepcional. Y ahí entonces, en una proyección Mercator que yo ni sabía que existía siquiera, empecé por cuadriculado a poner entre latitudes y longitudes lo que veía y reducir y ampliar. Una cosa desusual que después cuando empecé a estudiar eso se incorpora de manera muy técnica, muy científica, como ocurría. Sin embargo, pasaron 5 años donde yo hice como pibe de todo lo que puedan imaginar. Y lo que más hice es jardinería, que es mi pasión casi paralela a la de... Tanto que en la década del 90, le estoy hablando de algo bastante reciente, yo, por razones de esta política confusa que hay en Argentina, donde prevalece el que manda y los demás hacen lo que pueden, quedé fuera de mi dirección, que después me volvieron a llamar, porque pasó varias veces conmigo. Yo soy de los que practica dentro de lo que es el empleo del Estado, la desobediencia indebida. Permanentemente la practico, porque uno también de manera permanente es invitado a hacer lo que no corresponde. Sobre todo cuando uno es funcionario y está manejando verdaderos intereses como son los que se reflejan en el catastro, en un catastro, digamos, del partido interno. Bueno, eso me trajo muchos problemas bastante, digamos, que causaban mucho disgusto. Casi toda la década del 90 estuve fuera de la municipal. Cuando usted dijo mi dirección, se está refiriendo a la dirección de catastro. De catastro técnico y la primera década, rentas también. Tuve rentas a mi cargo, cosa que yo deseché cuidadosamente porque sé lo que se maneja ahí. En la década del 90 hubo un movimiento político y yo estaba en ese momento en la investigación de la tierra fiscal. La tierra fiscal es meterse en la tierra del diablo directamente, porque es así. Uno no sabe con qué se va a encontrar. En ese tiempo, el Consejo Deliberante fue el que me invitó a hacer la investigación de la tierra fiscal, justamente porque sabían que yo iba a hacer algo imparcial y que iba a investigar de verdad lo que estaba pasando. Pilar tenía en ese tiempo 1035 tierras fiscales, parcelas fiscales, de las cuales el 90 y tantos % estaban ocupadas. ¿Y ocupadas cómo? Por los punteros políticos, por la política. Era así. Entonces, indagar en eso y ver lo que pasaba, cómo se armaban expedientes para ceder la tierra, y todo eso se sobreentiende por votos, no hay otra razón. Es lo que busca la política, es lo que ensucia la política. Eso lo vi tan de cerca y fue muy difícil permanecer hasta ahora, porque ahora, en este momento, el nuevo gobierno, que ustedes saben que es el gobierno del macrismo, tampoco me quiere. Es así, yo eso lo tengo asumido. En realidad ningún sistema me quiso. ¿Por qué no lo quieren? Porque es una manera distinta de gobernar. Y piensan ellos que todo lo anterior puede estar contaminado. Ahora, ellos hacen mucha obra
pero prescinden de todo lo que fue anterior. Entonces yo soy en este momento asesor de nadie. Todo lo que conozco del partido no lo conocen ellos, no lo conocen. Ahora están trabajando muchísimo, obra pública como nunca antes se hizo. Es observación lo mío, desde adentro. Nunca antes, en los 38 años que estoy en la municipalidad, nunca se hizo la obra pública tan densa como la que se está haciendo ahora. Densa e importante, infraestructura. Pero prescindiendo de todo el personal anterior, todos los funcionarios. Una de las cosas que pasó en la municipalidad de Pilar es que dentro del municipio ganó Cambiemos, la idea de Cambiemos, porque uno veía todo eso, todo lo que pasaba, un hervidero de cosas. Entonces la gente en sí votó Cambiemos. Cambiamos, eso sí, se cambió completamente, totalmente. O sea que todo lo que había antes ya no existe. Fue de manera total el cambio. Una manera distinta de gobernar, donde es un nuevo equipo que no conoce Pilar, no lo conoce, pero se dan cuenta que se debe hacer cosas y hacen cosas. Y no hacen cualquier cosa, hacen infraestructura. Ustedes habrán oído decir, estoy tratando de ser lo más imparcial posible, ¿no? Habrán oído decir que las campañas son muy activas siempre. Muestran cosas que no se muestran en los años que siguen posteriores. Esas campañas de 3, 4 meses son intensísimas de obras. Pero todas obras que duran un par de años cuando están más o menos bien hechas. Esta no, esto es infraestructura. Si lo hicieron en la campaña, lo hicieron de otra manera. Y demostraron que efectivamente lo están haciendo de otra manera. Es otra manera de gobernar, otra manera de ver las cosas, absolutamente distinta. La política interviene porque desde afuera hacen intervenir la política, si no ellos ni se molestarían en hacerlo. Son fríos, como distantes. Ellos mantienen la distancia que habría entre la nobleza y ellos. La distancia que hay de ellos a nosotros sería la distancia que hay entre ellos y la nobleza. Ellos es como si aspiraran a ser nobles, no les da. Pero, y nosotros somos plebeyos y tenemos alma de plebeyos y vamos a seguir siéndolo. Bueno, estos plebeyos quieren saber, ¿dónde estudió cartografía? Mire, esta es la carpeta. Ah, ya le iba a preguntar qué era lo que tenía. Aquí está, fíjese la fecha, esto es el armado de un joven de 18 años. Estos son el periodo, ¿no? De agosto 26 de 1942 a junio 30 de 1943. Se consideró un aprendizaje, como decir, sin antecedentes. Fíjese que esto no se llamaban palotes, se llamaban rasgos caligráficos. Cuando yo fui docente suplanté esas palabras porque creo que decir palote es decir primario. Esto no es primario. Esto es el inicio de algo muy, muy profesional, como era lo que se practicaba en hidrografía naval, al igual que lo que se practicaba en el Instituto Geográfico Militar de ese tiempo. Me cuesta sacarle esa palabra militar a mí, porque es IGM, la sigla. Además, cuando tenía 20 años, pude visitar a la sala del instituto
Y ahí vi trabajar a escala 1/100.000 todo la zona del oeste, desde la ciudad de Buenos Aires, tomaba un sector de la ciudad de Buenos Aires, hasta Ituzaingó, para allá, hasta Moreno. Toda escala 1/100.000, donde una manzana de 100 metros es 1 milímetro. Todo dibujado artesanalmente. Muy buen trabajo. El autor se llamaba Franchi. El apellido me acuerdo, no más de eso. Franchi, un hombre de unos 35 años. Había estudiado en el IGM. Y me hicieron recorrer las mesas y vi cómo se trabajaba. Era lo mismo que se hacía en hidrografía, pero de la costa hacia adentro. Nosotros era lo que hoy es el mar Argentino y la Antártida. Y es la cartografía náutica, por eso uno cuando es adulto le llama cartografía temática. Las dos son temáticas, cada una en lo suyo. Ahora, uno empezaba estudiando, haciendo esto, que yo lo rebauticé con el nombre de rasgos caligráficos. Y después la caligrafía era el motivo por el cual los chicos que ingresaban a hidrografía naval eran todos jovencitos de 13 años, no más de 14 años. Por eso se consideró que yo estaba muy avanzado en la edad. Años después se comprobó que era mejor arrancar desde 16 para adelante, inmediatamente después del secundario. Por eso se exigió el secundario, cosa que en Marina no pasaba antes, pero ahí había un rigor tan extraordinario que los aspirantes que ingresaban, chicos de 13 años, 12 años, hubo casos. Jorge Fernández, que llegó a ser un excelente profesional, además docente fue, entró a los 12 años, pero era como estar esperando arrancar esa edad. Es una edad muy imberbe. Entonces el chico estaba 2, 3 años como haciendo cosas invariablemente no cesando nunca de hacer, que es lo que pasaba ahí. Nosotros los que estudiábamos, teníamos que estar en el horario completo del profesional y estábamos al servicio de los profesionales en cada cosa que íbamos aprendiendo. O sea, uno aprendía a ubicar una coordenada geográfica y el profesional que nos tutelaba nos hacía indagar en ese problema y cuando nos veía aptos, incluso insertarlo una coordenada geográfica dentro de lo que era su cartografía. Todo un proceso muy exigente, terrible. Nosotros, como chicos que estudiábamos, no podíamos llegar tarde, tampoco retirarnos antes. Era todo una cuestión. Por eso, siendo yo un alumno, cuando yo ingresé, lo primero que dijo el jefe de cartografía, León Picard, un jefe extraordinario, yo tengo una carta de él que me dio cuando yo me presenté en Ferrocarriles Argentinos, donde conceptúa que no hay antecedentes que vayan a la intensidad con la que se aprendió en este caso. Se consideró raro, ¿por qué? Porque lo primero que le dijo a un tío mío, que fue el que me llevó, que trabajaba, era jefe de faros en hidrografía naval. Entonces él, sabiendo de que a mí me había gustado tanto el tema mapas, él habló con el jefe y le dijo, bueno,
que me presente, pero que era riguroso, y yo estaba acostumbrado a... Bueno, cuando vi que se hacía, yo dije, de acá no me muevo nunca más. Y con los años, qué cosa, uno fue docente de ese lugar, de donde ingresé. Acá, este primer día de trabajo, martes 22 de agosto de 1942, jamás soñé nada de lo que pasó. Sí, sabía que iba a ser cartógrafa, no tenía la menor duda que iba a hacerlo, porque cuando vi eso, era como decir, yo algo empecé a hacer de todo esto, y voy a llegar a hacerlo. Entonces acá está la secuencia de los avances. Esto está 2 o 3 hojas de rasgos y empezar enseguida. Caligrafía fue siempre el talón de Aquiles del alumno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se dibujaba todo. Hubo un avance posterior en 1950 y algo, al final de la década del 50, cuando cartografía da un salto muy espectacular. De estar dibujando en cartulina, como se dibujaba en ese tiempo, esta cartulina que ustedes ven acá, de estar dibujando en cartulina, pasar al terilene, que fue el primer plástico, y a su vez suplantar la caligrafía, que ya les digo era donde defeccionaban muchos y tenían que abandonar la carrera, de la caligrafía tipográfica. Se pedían los tipos caligráficos, cartográficos, y uno pedía por tal tipo y tal cuerpo, y venían ya todo resuelto. Venían en transparente impresas y se pegaban. Eso fue un paso adelante fenomenal, porque ya la caligrafía que fue tradicional, ustedes piensen, durante 6.000 años, porque esto arranca con los sumerios, sigue después con los babilonios, con los impresos cuneiformes, en tablillas, están. Los antecedentes de la cartografía, hay que ir a buscarlos ahí, que los sumerios, según tengo entendido, fue algo así como la primer sociedad de los hombres organizada, ahí en la Mesopotamia, donde ahora es Irak, y donde hay esos líos tremendos que tienen los musulmanes por ahí. Ni hablar de eso. Pero allí se desarrolló todo lo que es posterior. Después se hizo común a todos los países de vanguardia. En la época moderna, los grandes imperios, como decir Inglaterra, los romanos empezando, los romanos tuvieron una excelente cartografía, hasta llegar a nuestros días, casi el Imperio Británico, en la época de donde viene la Revolución Industrial, ellos en todo se impone. A uno le cuesta, uno mira ese planiferio que está ahí y ve lo que es Inglaterra, y todo lo que llegó, si uno coloreara ahí todo lo que llegó a ser Inglaterra, uno se dice, ¿cómo en esta islita? ¿Quiénes son estos tipos que llegan a conquistar el mundo? Porque en realidad no es solamente las tierras que ocupan, es el mundo comercial que ellos abarcan. Entonces, uno piensa que la sangre de tiranos la tienen, pero tienen la sangre del avance, de la capacidad de cómo organizar todo eso, cómo se organiza un imperio del cual uno está en el otro lado del mundo a 20.000 kilómetros para ocuparlo.
Y ahí hay más gente que la que ocupa. ¿Cómo hacen? Y tener todo el mundo abarcado. Tiene que haber grandes capacidades ahí para hacerlo. A mí no me gusta nada ese tipo de capacidad, pero que la tienen, la tienen. Totalmente. Recién nos explicaba este cambio de técnica. ¿Tiene un nombre eso? Le llamábamos un avance mecánico, de pasar de la cartografía absolutamente artesanal a la cartografía mecánica. Es un tremendo salto. ¿Por qué? Porque ya la conclusión es esa, de practicar durante, dejemos en 1000 años, de los babilonios para acá, que están las representadas ya, 4000 años. 4000 años de vigencia en algo, es como increíble en un mundo donde el que lo habita es el hombre. Sin embargo, fue así. Y hasta nuestros días, estamos hablando de la década del 50. Y bueno, cambió. Todo esto que era el cuco, fíjense ustedes lo que es acá la caligrafía, era todo hacer caligrafía. No se pasaba a signos, yo voy a mostrar hasta qué nivel se llegaba en caligrafía. El traspaso de lápiz a tinta era todo decir, se pasó de lápiz a tinta, era como decir, ya estoy asegurado. Me aseguré ya, porque si me pasaban a tinta es porque podía hacer cosas en tinta. Era todo, fíjense, la primera hoja que está en tinta es esta, viene del lápiz acá, se pasa cuando ya había pasado por todos los tipos cartográficos, caligráficos, cartográficos, se pasa a tinta. Y se va achicando, que era el problema. No se pasa a cartografía hasta que esto no esté concluido acá. Me hicieron hacer un abecedario nuevo de romana, pero me lo hacían empezar con lápiz. Otra vez, vuelta atrás. Era así. Y acá se pasó a tinta cuando ya estaba seguro de lo que hacía. Esto era toda aprobación de los maestros. No había ningún paso, yo tomaba iniciativa. Y acá, antes, el tema era cuándo iba a ser el primer sector, todo achicando, ¿ven? Acá empieza el primer sector cartográfico. Guillermo Hudson, una zona por ahí cerca de Quilmes, bueno, fue del Instituto Geográfico Militar. O sea que yo mismo tomé la iniciativa porque ya nos dejaban elegir el sector. Y elegí un sector más abarcativo, que era no solamente lo que uno aprendía hidrográficamente, sino lo que era la parte de tierra en sí. Y esto, ya cuando hice esto, ya intervine en un concurso. En esta fecha se concursó Marina dos vacantes. Y yo era muy joven, estábamos hablando a menos de 2 años de aprendizaje. Y mi jefe me dijo, intervení que estás en condiciones. Vino gente del instituto incluso. Y las 2 vacantes, yo gané la primera vacante y un tal Cuaini ganó la segunda vacante, que después fuimos compañeros muchos años. Él estaba estudiando abogacía y se recibió de abogado. Como no le gustaba demasiado la cartografía, pasó a estar en el staff de abogados de hidrografía naval. Un chico muy inteligente, muy capaz. Bueno, esas cosas pasaron en hidrografía naval, que fue no solamente un lugar donde era la excelencia en todos los órdenes, fueron los 2 institutos que más hicieron en Argentina, aunque
La cartografía, ustedes lo sabrán, se inicia en 1826 bajo la presidencia de Rivadavia. Fue Bernardino Rivadavia, que parece ser que no lo querían demasiado en esos tiempos también, porque siempre parece que tuvimos siempre ese problema nosotros, pero según dicen, fue muy de institucionalista. Entre las instituciones que creó fue esa parte de geodesia, que hoy es geodesia de la provincia de Buenos Aires. Y eso es Rivadavia. Tanto hidrografía naval como Instituto Geográfico son dos instituciones que se crean posteriormente a la introducción de Bernardino Rivadavia. Y cada una sigue su camino, al punto que el instituto trae de Europa a un tal Marina Bougainville, un francés, y el instituto un alemán, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar, espero. Lo cierto es que cada una siguió su propio camino, los dos de excelencia, los dos de excelencia. Años después, en 1962, Marina decide crear la Escuela de Cartógrafos Buenos Aires. Yo estaba trabajando en el ferrocarril, un trabajo que siempre me gustó, y me convocaron a manejar el primer año, cosa que me llenó de alegría incluso, porque era como volver a mis fuentes. Entonces me dijeron que creara los programas de dibujo cartográfico, y los hice completamente, y colaboré en los otros años también para la formación. En realidad, entre dos cartógrafos creamos toda la parte dibujo cartográfico que nunca jamás abandoné. Yo les puedo mostrar tantas cosas que jamás abandoné. Yo suelo decir, no sé cómo hice tantas cosas, cómo llegué a producir tanto. Esto es, en realidad, lo que puedo mostrar es una parte de todo lo que hice. Pero cuando decimos, creamos una escuela, la escuela tuvo razón de ser, formó profesionales, montones de profesionales. Ninguno ya hace esto, pero esto es una alumna de primer año y uno mismo no puede creer. Acá ustedes ven que hay una, ¿cómo puedo decir? Hay una excelencia en la introducción de lo que va a ser un profesional. Cómo un alumno llega a este nivel es por la excelencia de lo que se aplica allí. Toda una organización. Marina puso 23 profesores estaban, en toda la gama de la materia en sí. En toda la gama profesional estaban los profesionales de primer nivel. Y Marina tuvo hidrografía naval específicamente. Era una institución de 400 profesionales, porque los que salían a hacer relevamientos costeros, los navegantes, la Antártida toda recorrida y relevada. Yo hice la primera carta de la Antártida, creo que la 94, que anda por acá, por ahí aparece cuando estamos viendo cosas, y me causaba como admiración lo que me mandaban desde las bases para componer por sectores, lo mismo que uno ha hecho en tierra aquí, en Pilar, ya venía desde allá, desde las costas argentinas, de las costas de la Antártida, absolutamente desconocidas, al menos para nosotros, y nosotros armando una cartografía que era como inexistente en ese momento. Les estoy hablando
del año 60 y algo, 65. Era como decir, Argentina está haciendo lo que debe en sus costas y las proximidades. Una de las cosas que les podría decir de la escuela de Sarmiento, nos retrotraemos, era lo primero que aprendí en primer grado: las Malvinas son argentinas. Era así, terminante. Nunca se dejó de decir. Y ya mi mamá me decía: no te olvides, las Malvinas son argentinas. Una cosa que nos viene desde siempre. Y en realidad lo son, geográficamente lo son, y estuvo gobernada en su momento, y vinieron los muchachos del imperio y nos echaron de ahí. Ellos son chicos traviesos que hacen lo que deben a su vez, son así. Bueno, a partir de esto, yo empecé a armar. El que era calígrafo tenía mucho trabajo particular. Yo pasé un día por la editorial Estrada, 1949, y yo había tenido una geografía en grados primarios de Estrada, y entré. Y fui a hablar, me llevaron de un lado al otro hasta que llegué a la directora de editorial, la señora Scarpati, año 1949. Y le mostré mi carpeta, una carpeta que tengo por allí, ya más avanzada, y me dijo: nosotros tenemos trabajo de caligrafía para entregar. Y empecé a trabajar, pero de entrada nomás estaban organizando el año del sesquicentenario del general San Martín, que era 1950. Entonces todo el salón, que era una belleza, el salón del frente sobre Venezuela, 600... Bolívar y Venezuela. Entre Venezuela y... Bueno, Estrada era como entrar a un templo, era entrar a un templo, todo lo que era Estrada. Era así, una verdadera belleza, todo. El despacho del señor Estrada, ¿me sale don Manuel? No. Ángel. Don Ángel, que también uno de los hijos se llamaba Ángel, me parece. Bueno, y había otro que era abogado, se llamaba... Bueno, los hijos. Nosotros tenemos menos memoria que ustedes. Sí. Bueno, son muchos años atrás que me estoy llevando. 1950, estamos hablando de 67 años. Pero fui muy bien recibido y trabajé más de 30 años para Estrada. Ni hablar de mapas, no existía para mí eso. Yo era el letrista de ellos y no se sabía hasta que Estrada decide hacer los mapas. Cuando decide hacer los mapas... ¿Se acuerda en qué año fue eso? 70 podría ser. Yo sí, años que estaba allá ahí. 68. Bueno, ¿qué pasó? El dueño, ¿se pueden hacer nombres? Sí, lo que quieran. El dueño de la plaza era Capeluz. Absolutamente el dueño. Entonces, la gente de Estrada, los que movían los hilos en Estrada, decidieron salir a la plaza, pero había que salir con algo que superara lo que había en ese momento. Ser el dueño de una plaza como la que estamos hablando era manejar todo el secundario del país.
era así. Y países vecinos, porque los países vecinos cartografía propia casi no tenían. Entonces se acomodaban un poco los mapas y salían al exterior también. Entonces, contratan a un señor Valls, que fue el que dirigió la revista Georama, que para mí fue de lo mejor que se hizo en el país. Fue privada, se vendió en fascículos. Esa revista fue una verdadera maravilla editorial. Entonces, ¿qué hizo Estrada? Contratemos a este señor que nos arme la editorial en esa parte y vemos a quién contratamos después como cartógrafos. El geógrafo de la editorial Estrada era el profesor Federico Arauz. Federico Arauz era la eminencia gris de la geografía argentina, adscrito a todas las sociedades geográficas del mundo. Realmente un eminente tipo. Yo después traté con él, pero de una manera fue muy personal todo el tema. Arauz tenía su propio cartógrafo que era del Instituto Geográfico Militar. Cuando vino este señor Valls, él había visto trabajos míos de hidrografía naval y dijo, yo quiero traer a este hombre. Este hombre está acá con nosotros, como en cartografía. Es el que hace caligrafía para nosotros. ¿Cómo que está acá? Bueno, así empezó la historia. Un cambio así fundamental. Y se peleó por el tema, porque se iba también a encarar una nueva geografía, profesor Arauz, y entonces había que imprimir los manuales Estrada, que era toda una cuestión, donde tenía que intervenir también la cartografía. Bueno, ahí me empezaron a movilizar ya de otra manera, nunca más caligrafía, pero sí cartografía ya mecánica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, me reuní con este señor, un húngaro, y empezó a darme pautas, ¿no? Entonces yo dije, tenemos que hacer un original mecánico donde pongamos datos que modifiquen todo lo que hay en la plaza, ¿no? De una manera absolutamente distinta. Y dijo, eso es lo que tenemos que encarar. Bueno, pero para eso hay que arrancar con algo. Bueno, vamos a empezar con algún trabajo. Usted haga un original con todo lo que yo pido y lo que usted quiere incluir, y iniciaríamos, ese sería el primer trabajo, y lo analizamos. ¿Qué modificamos? ¿Qué ponemos nuevo? ¿O qué da igual? Veremos qué es lo que hace. Empecé a trabajar contrarreloj en América del Norte. El primero que encaré, América del Norte y América Central, juntos. Que incluso salí a buscar en la plaza todo lo que había sobre América del Norte. Me fui a la embajada americana, pedí planos, mapas de ellos, de Centroamérica. Los americanos tienen todo, les canto. Y empecé a componer y a hacer. Hice América del Norte y lo presenté. Tenían que verlo el señor Estrada y ver qué pasaba ahí. Bueno, estaba reunida toda la plana, incluso estaban los dos jóvenes Estrada, y esperábamos a don Ángel. Vino don Ángel, miró, estuvo un rato, dio vueltas, no decía nada, todos tensos ahí. Valls me había dicho, va a funcionar, quédese tranquilo, va a funcionar. Y no decía nada don Ángel. Nos quedamos ahí todos hasta que él dijo,
qué claridad tiene esto. Así nos cayó. Y entonces dijo, me agrada como está. Dio media vuelta, se iba, llegó a la puerta y dijo, hagan el mundo. No lo podíamos creer. Porque éramos un grupo ahí de profesionales del tema, profesionales, digamos, con predicamento, con antecedentes, como era este hombre. Y bueno, hicimos el mundo, pero para hacer el mundo, yo lo primero que le dije a Val, yo no, solo yo, imposible. Hay que formar un equipo de varios. Y bueno, forme equipo. Bueno, pero acá, si formamos equipo, tenemos que hablar de presupuesto. ¿Qué pasa con la gente que uno contrata? ¿Cómo los contrato? Yo puedo hablar con compañeros míos que son los mejores, puedo traerlos a formar un equipo no menos de 6, para hacer que vayan saliendo trabajos. Bueno, carta blanca. Llamé a uno, a otro, los mejores que se podían formar en ese momento los traje allí. Todos conformes, dividimos presupuesto, así trabajábamos. Y yo dije, el primer trabajo es este, hay que hacer todo como esto, a este estilo. Bueno, era accesible porque yo me servía de lo que producía Marina. Entonces, los demás eran de allí, así que era continuar con el mismo estilo. El problema era armar los trabajos, componerlos todos. No era fácil, porque había que recurrir a geografías, a impresos, a embajadas. Fui a la embajada rusa cuando encaramos Asia y cuando encaramos el planisferio. Y en la embajada rusa me dijeron que viera a un señor que estaba compenetrado de lo que era la gramática rusa, de lo que era, porque los problemas de traducción son de terror. Además, Rusia en ese momento eran 15 países. Esa era la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Se traducía, los rusos tienen un idioma central y sus dialectos o sus idiomas de cada nación, 15 repúblicas. Bueno, fue todo un problemón. Entonces, de la embajada me mandaron a ver un señor en Martín Coronado, vivía. Fui a verlo, ya le habían dicho a él que iban a verlo por tal razón. Yo le llevé lo que teníamos y me dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo mal. Y digo, pero vamos a modificar todo esto. Vamos a modificarlo. ¿Qué problema vamos a tener de edición? Porque la gente está acostumbrada, pero está mal la gramática, son malas traducciones, todas están mal. Pero digo, vamos a escribirlo en un idioma incomprensible. Bueno, se puede hacer en el idioma original y la traducción abajo, como hay muchos mapas, ¿no? Bueno, llegamos a un acuerdo a poner una gramática comprensible. Entonces se hizo todo un trabajo como muy cuidadoso, todo lo que se hacía. Y la parte europea de Rusia, de los Urales para el oeste, ¿no? Y ahí pasó que empezamos con ese primer trabajo, seguimos uno, otro, y vino el problema color, ¿qué colores le damos a todo esto? Bueno, entonces dijimos, vamos a darle el color por altimetría y por isobatas, ¿no? Zonas más profundas, menos profundas.
Y empecé a trabajar en eso. Toda esa parte muy complicada. Por suerte estaban los ingleses que tienen sondado todo el mundo, y empezar a hacer curvas de isobatas directamente. De los continentes uno los tenía más o menos resueltos, pero a las isobatas no. Bueno, muy tirado de los pelos, un poco rebuscado, pero se hizo el trabajo. Hay alguna por allí, no sé si vamos a alcanzar a verla. Sí, ahora vamos a buscar. Pero así se fue resolviendo. Entonces se emplearon los colores en la parte territorial, arrancar con esos verdes pálidos que declaran hasta los 50 metros. A partir de ahí ir intensificando el tono del color hasta las grandes alturas. Cuando pasan los 5.000 metros, otro tipo de color que daba esa sensación de relieve. Todo un problema, porque la parte de taller, yo lo que hacía era dibujar lo lineal para que después en los talleres lo tradujeran bien, porque no es fácil, a veces cae, a veces sube, pero hay que seguir lo que demarca cada línea para ir dando color, muy complejo en el taller. Y ahí yo no iba a estar, iba a ver qué pasaba, nada más. Pero sí, después estar en las impresiones y ver cómo salían tanto trabajo, y ver un trabajo impreso, uno dice, no es lo que uno ha trabajado acá. Acá hay mucho más de lo que uno está mostrando. Bueno, llegó el momento cuando pasó eso con el don Ángel. Él me llamó a su despacho y me dijo una cosa como increíble, no propia de digamos, de un empresario. El empresario da siempre lo menor que puede. Me llamó para decirme que él consideraba que era una obra mía y que quería darme algo así como un porcentaje de lo que se iba a vender. Fue una oferta, diría que fenomenal, incluso desusual, porque él consideró que yo incluso tenía dudas sobre iba a pelearlo, ¿no? Incluso hasta pensé que iba a tener problemas de poner mi firma. Y Valls dijo no, todo lo contrario, su firma es lo que tiene que estar. Lo que queremos más que nada es que esté su firma. Bueno, y el don Ángel mismo, así, terminante, su firma quiero yo. Entonces, él me propuso eso. Yo venía de una muy mala situación económica, pésima. Había puesto 3 originales míos, un República Argentina, un Provincia de Buenos Aires, un Ciudad de Buenos Aires, que creo que es mi mejor trabajo cartográfico. Está por allí, en algún momento lo vamos a ver. Yo me acuerdo que fui a cobrar el monto un fin de año, había señado una casa. No sé por qué cuento esto. Está muy bien. Bueno. Y fui a cobrar ese monto y cuando llego al taller de donde yo había puesto mis trabajos, que me encargaba incluso de la impresión y demás. Esa era mi tarea, ¿no? Y yo tenía una habilitación en las ventas totales. En otra empresa estoy hablando ahora, ¿no? ¿Y qué pasó? Quebró la empresa. Yo vi gente en la calle, el día que yo fui a cobrar mis saberes, y había gente en la calle, y digo, ¿qué pasa? Pegadas del juez,
¿Qué pasó? Era toda una cosa sumamente extraña. Entonces volver a mi casa a explicar qué. ¿Y qué pasaba con la seña? Bueno, no es un buen recuerdo, les cuento. Pero venía de ese problema cuando Estrada me propone, si yo hubiera estado en buenas condiciones económicas, era para aceptar, porque uno sabía, es Estrada, no sabía bien cómo iban a ser las ventas. Pero ¿cómo habrán sido las ventas? Que Capeluz sacó una publicidad donde decía nombres, más nombres, más nombres, más nombres, es confusión, no se aprende así, bla, 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 sin mencionar a Estrada. Y entonces yo me acuerdo que don Ángel, 2, 3 meses después, dijo, ¿cómo les dolió? Y fue así. Se vendieron millones. ¿Por qué? Porque se exportaba incluso. Bueno, uno sabe qué se perdió. Yo, como bienestar, perdí todo mi futuro en ese caso, porque era para asegurarse un futuro. ¿Qué oferta es la que le había hecho Estrada que usted perdió? Un porcentaje, no lo arreglamos. Yo ya de entrada dije que no podía, porque el importe de ese dinero, que era el que habíamos arreglado, era para mi casa. Estábamos mal realmente. Imagínate que yo iba a cobrar la producción de un año. No era juguete el tema. Yo me acuerdo que eran alrededor de ese tiempo de 40.000 pesos una vez, era un verdadero montón de plata. Pero en realidad no me gusta mucho hablar de cosas del dinero porque ensucia todo. Se ensucia todo lo que podemos hablar. Uno ha estado metido en esos problemas involuntariamente porque tampoco, les digo, sintético, la cartografía es un mal negocio. Es decir, es un mal negocio ejecutarla. Es un buen negocio venderla. Para una editorial que tiene una serie de originales y manda en la plaza, como pasó a mandar Estrada, es un negocio. Los mapas cromos, que así se llamaban, se vendían como pan caliente. Me sale la frase, ¿no? Porque era así, vender como pan caliente. Las máquinas no daban abasto a funcionar. Bueno, bienvenido, ¿no? Porque incluso yo pedí, fíjense cómo era de estricta la editorial, yo pedí que en los originales que habían trabajado los otros profesionales me permitieran poner su nombre. Y me dijeron, no podemos poner 6 nombres en cada. Y por eso en algunos originales que están mis nombres, debieran estar otros también agregados. Lo digo porque que quede como la verdad de las cosas. Un equipo bárbaro. Porque con todo esto que está contando, a mí me surge, ¿cómo define usted la cartografía? Lo más sintético lo leí en un diccionario chiquitito así. Arte de hacer mapas. Ahora, yo digo que en principio para mí no es un arte, porque tengo un respeto por el arte que está un poco más allá. Es una artesanía que tiene distintas calidades, como cualquier artesanía. Ahora, he visto mapas, cartas, ese que vieron ustedes es una belleza. Yo digo que es el
el mejor de todo lo que he visto, como abarcando al mundo, y hay otros, pero este me parece que tiene un plus como ejecución. Sin embargo, no es cartografía clásica, es una cartografía muy personal de los autores. Ha de haber varios autores ahí, pero es un trabajo real excelente. Pero he visto, por ejemplo, en cartografía náutica, un trabajo de los alemanes en un congreso sobre la desembocadura del Rin. Toda una zona que abarca parte mar, parte territorial, de ahí de los puertos que tiene la desembocadura del Rin. Bueno, una cartografía de una exquisitez. Era un original que mandaron los alemanes para exhibirlo como están esos orígenes, pero una belleza, me impresionó, porque yo en ese tiempo, ha de haber sido año 48, el primer congreso de cartografía que se hacía en el país. Marina Hidrografía me mandó con otros dos profesionales más adultos, eran más pibes. En el 48 yo tenía 24 años y un profesional joven recién funcionando, imberbe. Y vimos ahí, vi la contribución del mundo, de todo lo que mandaron como primer congreso de cartografía que se hacía en Argentina. Bueno, que es otra de las deudas que tiene uno con la institución que lo formó. Al punto que cuando a mí me dicen de que había intención de formar una escuela y que me convocaban para el primer año, que es el de la formación, y me lo dijeron directamente, lo llamamos a usted porque es un producto nuestro y queremos que usted haga lo que hizo, pero transformado a estos tiempos. Entonces, en los tiempos que se hizo la escuela, viene al caso decirlo, no sé si, ya había evolucionado toda la cartografía, como les dije, a la parte mecánica. Y yo dije, sostengamos como aprendizaje, como técnica, como escuela, la caligrafía, porque exige más de lo que vamos a necesitar. Es la gimnasia que necesitamos para que el alumno sea solvente en todo lo demás. Se usaba como, realmente como gimnasia, porque sabíamos que no se iba a hacer nunca. No había, pero el que dominaba caligrafía, los signos eran nada, sumamente fáciles. Bueno, así fue. Y entonces la escuela funcionó, yo fui docente ahí 30 años, del 62 al 90 y algo. Sí, 30 años. Toda una carrera. Y justamente, como son las cosas, ¿no? Como la vida va enlazando cosas, que son las que hacen a la formación de uno. Con los años, se presentó en hidrografía el responsable del área agrimensura de la UBA y dijo, nosotros queremos llevarnos a un cartógrafo que domine el área mensura como docente en la UBA. Aceptamos la recomendación de ustedes de quien designen. Bueno, me designaron para ir yo. Don Antonio Saralegui, un personaje fantástico, murió en un accidente, porque con los años fuimos amigos. Él era un hombre excepcional, de una riqueza espiritual, de
un dotado para... Además, un querer hacer un entrañable amigo de la perfección en las cosas. ¿Por qué? Porque él visitando catastros, distintos catastros, yo en ese tiempo estaba en el ferrocarril trabajando y más que nada en el ferrocarril, más que cartografía, hay algunas cosas que después van a ver, hacía mensuras en el ferrocarril. Mensuraba playas de trenes, playas de maniobra, y de las playas se hacían los planos, después los llevaba a cabo los planos, pero previamente mensuraba todo, con mi tío Dolito, ahí iba. Y así que para mí era como enseñar esa segunda parte que es para los futuros agrimensores. ¿Por qué? Porque este señor, que era un agrimensor de primer nivel acá, visitando los distintos catastros, veía el desastre que eran los egresados de la UBA haciendo mensura. Entonces él dijo, no, queremos que de acá egresen con otra cosa que mostrar. No mostrar lo que yo veo en los archivos de los catastros profesionales de la UBA. Salen de excelencia en todo lo demás, pero en esto no. Bueno, 16 años estuve ahí, hasta los 65, que ¿quieren que les cuente alguna cosa que pasó? Cuando cumplo 65 años, la UBA me invita a retirarme, lo cual era normal. Me jubilaba. No me gustó. Entonces yo estaba en pleno desenvolvimiento y estaba preparando unos trabajos donde el alumno, lo que busca el docente es allanar las dificultades que tiene el alumno para ciertas cosas. Es decir, dentro de lo que uno enseña hay distintas variables, distintas intensidades con respecto a aprender. Algunas son más fáciles que otras son directamente complicadas. Entonces la cuestión era allanar gráficamente cómo superar problemas. Entonces estaba preparando todo un trabajo. Entonces yo mandé una nota al decanato. Entonces me reciben en la facultad ahí que está en Paseo Colón, la de Ingeniería. Y estaban todos los jefes de área, todos profesores, hombres mayores, y entonces me dijeron que comprendían que yo quería proseguir con mi docencia, pero que había 2.500 esperando un nombramiento. Entonces, que cuando todos los que se jubilan se van. Normalmente no nos piden quedar, pero usted nos está pidiendo. Yo le dije, porque estoy trabajando en una cosa que podemos publicar y que sirve. Dice, bueno, sería cuestión de que usted nos presente todos los meses qué está haciendo, y entonces, no. Le digo, no, señor, yo estoy haciendo en la medida que puedo hacerlo, porque tengo también la docencia, usted sabe que es una parte de lo que uno hace. Yo tengo un empleo en el cual tengo que cumplir, y en las horas que puedo estoy incluyendo esto, que puede ser una publicación. Entonces me dice, usted tiene 65 años, se lo ve muy bien, pero tiene que irse, el 65 años es un límite. Ahí me salió un inconveniente. Todos eran personas mayores. Y yo les dije, ¿cómo hicieron todos ustedes para seguir acá? Se miraron entre ellos.
No es lo mismo nuestro trabajo que el suyo, no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero me duele dejar mi lugar de trabajo. Y así se nos despedimos. Me dolió irme de ahí porque yo mismo formé también esa docencia. La formé porque no había antecedentes de lo que yo había aportado ahí, que era como algo nuevo y distinto. Era aplicar la excelencia cartográfica a la mensura común, desusual. Porque el agrimensor ahora no, ahora la computadora y eso, todos son una maravilla. Todos son una maravilla dibujando. Todos los que fueron mis alumnos, no puedo creer que esta chica, no sé dónde está, ni ha de tener sus buenos 60 y tantos años. ¿Dónde está ella que logró esto en el primer año? No puede ser que esté en la computadora después de esto. Mírenlo. ¿Tiene algún recuerdo de alguna alumna? Bueno, mucho. Hubo un chico que fue agrimensor, después alevato, una maravilla. Una chica Miseli, vinieron los primer año, es eso, vinieron los americanos a vernos cómo era la escuela. Los americanos van por todo el mundo también viendo cosas. Donde ven algo, venga para acá. Bueno, vinieron a hidrografía, vinieron a mi primer año, y una chica, le estoy hablando del año 68, no más, una chica Miseli, muy buena alumna, le muestra la carpeta, era fin de año, me acuerdo, principio de diciembre, miraban entre ellos, miraron. Entonces le dijeron si podían mostrar ellos en Estados Unidos. Creo que la intención de los americanos era poner una escuela en la zona del Canal de Panamá, que ellos tienen ahí o tenían una parte ahí que manejaban ellos. Y bueno, esta chica le dijo que sí enseguida. A mí no me gustó mucho porque era todo el proceso del primer año de ella, que es lo que uno muestra después, mucho más completo que esto, porque al haber hecho uno esto, cuando uno es docente, 30 años después, quiere más que esto, era superar estas cosas. Bueno, lo cierto es que ellos se lo llevaron, se llevaron ese trabajo para mostrar. Nunca después supimos nada, no tuvimos respuestas de nada, pero ellos se quedaban como viendo esas cosas, se quedaban como admirados cómo podían llegar con estos sistemas, ¿no? Porque en realidad lo que hacía hidrografía con nosotros, los aspirantes, era aplicar una metodología tan exigente que uno si la aprendía, ya estaba hecho. Ahora, se quedaban en el camino, les diría el 80%. Chicos que estaban en uno de esos 2 años, tenían que irse, porque no daban. Claro, ser un buen albañil es la misma cosa. Ser un buen jardinero es la misma cosa. Ser un buen calígrafo es la misma cosa. No es nada excepcional. Es haber aprendido algo que para mí tuve acceso a eso. Tampoco facilidad se puede decir, porque sí hice un gran esfuerzo. Dedicarle el día y buena parte de la noche muchas veces a estudiar. Y además ganarle al tiempo, porque uno sabía que era mayorcito. Los chicos entraban chicos, yo ya era un chico grande, 18 años. Y ver que los chicos
avanzaban lento, claro, les costaba más. Por eso les digo que esto modificó la manera de ver cómo se empleaba, cómo se enseñaba cartografía. De ahí a pasar a la escuela fue todo un proceso donde se estudió todo el alumnado, toda la formación de los profesionales que tenía hidrografía naval, que no admitía profesionales de ningún lado, se formaban ahí adentro en toda la gama, en todo, hasta los que iban a actuar en cálculo, se formaban ahí, entraban chicos y la formación, la disciplina, el respeto, la hermandad, el desear bien al otro, el comprender lo que era navegar. Los que salían a navegar los despedíamos como con suerte, como tráenos cosas. Era ya entrar en una familia como si uno hubiera estado toda la vida ahí. Entonces, cada lugar donde yo fui a trabajar, los ferrocarriles, las distintas, la Universidad de Mar del Plata, el ITBA, la Universidad de Morón, la UBA, fueron en todos lugares, no fui yo, fue hidrografía. Yo siempre dije, lo que yo aporto es hidrografía naval. Mi institución. Porque mencionó ya 2 veces el tema del ferrocarril. ¿Y qué hizo en Ferrocarriles Argentinos? Mire. Sobre todo viniendo de hidrografía, no me cierra. Ahí tiene una muestra usted, ahí tiene una muestra. Mire, el trabajo del ferrocarril es la cosa más linda que usted puede imaginar. Cuando usted carga un teodolito al hombro y se va caminando por la vía, solito con su alma, y llega a un lugar, a una playa donde hay vías y nada más, y sabe que ahí van a meter trenes de carga o cosas por el estilo, y usted solito empieza a tomar ángulos y ángulos y ángulos, haciendo relevando un lugar para después hacer la mensura. Eso fue a Inglaterra. Porque fíjense que dice el British Standard es el riel inglés. Fíjense la sigla arriba, el título. Eso es Inglaterra. Argentina quería fabricar el riel, porque todo se importaba de Inglaterra. Todos los rieles que ustedes ven son todos rieles ingleses. El British Standard es el riel más universal. Inglaterra, ese riel está en el imperio inglés. Todo el imperio inglés está con ese riel, porque una de las cosas que hizo Inglaterra en su imperio es ferrocarriles, porque aparte de que era su negocio, era su transporte. Eso está, toda la conversión de las planillas que teníamos, la hizo ese señor Kreuziger que hay ahí, que era un ingeniero polaco, ingeniero ferroviario. Todo lo que es numeral está él, los cálculos lo hice. Yo iba dibujando lo que él me decía. Y cuando los ingleses vieron esto, no podían creer que ese negro está dibujado ahí y dejado en blanco, lo que ustedes ven en blanco, está dejado, es el color del papel, de la cartulina. No es un dibujo fácil ese. Bueno, yo creo que dentro de lo que yo hice como profesional, es de las mejores cosas que hice, porque los ingleses decían, nos mandaron unas notas, qué lástima no tenerlas, donde decían que explicaran cómo habían hecho esto, si era absolutamente original, el original, nos mandamos copias nosotros. Y es una copia directa, un poco reducido eso, pero no hay diferencia. Bueno, ese trabajo en el ferrocarril fue todo una... ¿Por qué?
porque iba, creo que Somisa iba a ser el riel acá. Hicieron unas prácticas, no sé después qué pasó con... no era económicamente rentable, no era favorable. Claro, los ingleses son los creadores prácticamente. Las primeras máquinas son inglesas. El ferrocarril en realidad como emprendimiento mundial es inglés. No hay tutí ahí. Son los ingleses. Y los ingleses son una maravilla haciendo ferrocarriles, digámoslo. Ahora usted me dice, uno va con su teodolito al hombro. ¿Y qué es un teodolito? Ah, bueno, me está metiendo en un lío explicarlo. Es un instrumento que mide ángulos y da distancias. ¿Más? Y después usted, teniendo esos elementos y tomando las distancias entre ángulos, calcula el polígono. Si cierra, hizo bien el trabajo. Si no cierra, vuelva a la playa. Bueno. Trabajo en el ferrocarril que había mencionado. Bueno, ¿cuántos años estuvo trabajando? ¿Cuánto tiempo? 24. Mire, les voy a decir algo que les va a extrañar. Yo tengo 93 años, lo saben, pero tengo 106 de aportes. No sé cómo fue eso. Porque cuando se hizo el cálculo de mis aportes, decían, ¿cómo puede ser que usted cobre esta jubilación con estos aportes? Era como un misterio para la persona, una abogada. Cuando ustedes oyeron hablar de María América González, que está dedicada a este tema. Cuando ella vio eso, ¿qué es lo que pasó con usted? ¿Usted tiene una idea de lo que tiene que cobrar? ¿Cómo le dieron esto? Porque me jubilaron como docente en la UBA. Yo no escarbé nunca más. Hasta ahora que vino todo este problema, no les voy a decir de qué manera uno está. Pero estoy bien. Estoy bien. Además, tengo ese ingreso como en la municipalidad. Yo sigo trabajando, sigo dibujando, van a ver qué estoy haciendo actualmente, porque nadie me regala nada. Tampoco esta gestión, que no son de regalar, les digo. Lo cierto es que eso me permite estar bien. No es, si ustedes miran el techo no hay manteca. Bueno, o sea, uno está bien hasta allí. Pero me acompaña una buena salud, que nunca uno termina de agradecer a la vida y a quien la sostiene, porque no es uno mismo. Uno hace lo que puede. Pero estoy bien, no sé si lúcido, porque son ustedes los que lo deciden, pero creo que puedo todavía decir cosas y hacer cosas. No me privo de mi jardinería habitual. Cuando yo no había aparecido al mundo, que estaba en el vientre de mi vieja, mi mamá era de estar sembrando siempre en el jardín. Y el médico de cabecera nuestro, que después lo fue mío, el doctor Vasco, le decía a mi mamá que no haga eso, que iba a perder esa criatura. Insistía en ese tema, mi mamá hacía la suya. Así que yo nací en ese ambiente. Fui sembrador, mis abuelos maternos, las noches de luna, los dos viejos punteando la tierra en la quinta donde vivía.
donde nací yo. A los 5 años yo hacía lo que hago ahora ahí en la huerta familiar. 5 años. Porque ellos hacían y lo metían a uno ahí adentro. Mis tíos, mis tías, así. Mi papá y mi mamá se casaron y vivían ahí, pieza, cocina, baño. Le agregaban ahí. Hasta que mi papá se independizó, marmolería, mosaiquería, que en el año 30 al 32 fue feroz. Se perdió absolutamente todo, casa, marmolería, mosaiquería, todo, máquina, por remate judicial. Se pagó hasta el último centavo, pero sin nada quedó la familia. Con los muchos años, yo en ese tiempo, en el año 32, tenía 8 años. Y ver cómo, era como inexplicable, ¿no? Toda la gente en el remate, cómo se perdía, qué pasaba con mi mamá, que estaba embarazada de mi hermano menor, llorando, ver todo eso. Esa fue la crisis del año 30, famosa, que se habla por arribita. Esta crisis que vino, nada que ver. Esta del 2008 fue, bueno, que también fue mundial. Nada que ver con aquello. Gente que perdía su casa, sus negocios, todo como desaparecido. Así fue lo nuestro. Bueno, rehacernos. Cuando yo tenía 24 años, le estoy hablando de 8 a 24, ¿no? Mi mamá nos dice, el médico compró en mi casa un médico. Y ese médico, viendo a mi mamá embarazada, le dijo, usted, señora, no se mueve de acá, ni usted, ni su marido, ni sus hijos. Me van a dar lo que puedan darme. Y si no me pueden dar, no me dan. También era como increíble eso, ¿no? El doctor Morquio, de Banfield. Nosotros éramos de Temperley. Él, cuando mi papá se fue a trabajar a una cantera en Santiago del Estero, porque ahí se producía el ónix. Entonces mi papá era muy bueno tallando, esculpiendo cositas en ónix, ¿no? Y con eso era como ir recuperándose. Yo a los 10 años empecé a trabajar en una verdulería, porque no sé por qué cuento esto. Porque nos interesa. Porque me daban 10 pesos por mes y la verdurita y la frutita a diario. Y mi hermano el mayor en un almacén que también traía cositas. Y mi mamá lavando y cosiendo para afuera. En el fondo de mi casa, las camisetas del Club Temperley, los pantalones y las medias de los jugadores todas las semanas, 10 centavos cada una. Crisis del año 30. Así todo, el espíritu de mis viejos, de que estudiemos, nunca paró. Mi hermano el mayor fue al Nacional, cuando pude yo ingresé a Marina. Por eso uno no termina de agradecer, por lo que debe uno. Eso se vio concretado porque cuando yo tenía 24 años, mi mamá nos dice, chicos, pude juntar esto. Si ustedes tienen lo que tienen, si lo juntamos todo, podemos recuperar la casa. O lo intentamos.
la casa siempre estuvo en lo de un martillero, Fuentes, de Lomas de Zamora. Y allí mi hermano mayor, que ya era grande, como 32 años, fue y habló, y Fuentes dijo, no, por esa plata no. Entonces, yo lo voy a consultar con el doctor Mor. El doctor Morquio dijo, sí. Y fuimos y tratamos con él. Me acuerdo, se les entregó todo el dinero así. Y así se recuperó la casa paterna, que fue siempre, ya sin máquinas, sin marmolería, sin nada. Pero mi papá ya trabajaba bien, porque en Buenos Aires, en Argentina, se fusionaron las dos más grandes marmolerías, Germán Bianco y Carlos Campolonghi. Eran las dos grandes marmolerías del país, las que hicieron obras públicas, Banco Nación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Banco Central, todos los grandes edificios, Germán Bianco y Carlos Campolonghi, tenían que fusionarse por la enorme envergadura de las obras. Mi viejo fue capataz general de marmolería. El Obelisco, que mi papá les dijo, no hay que poner placas, no hay que poner placas de mármol, porque hay una oscilación y las placas así, aún le metieron unas grampas feroces y se cayeron 2 o 3 a voltear todo. Y le dieron la razón, años después se sacaron. El piso de Banco Nación es único porque creo que la junta de los bloques de granítico es de plata. Hay una cosa como que se iniciaba por primera vez en Argentina, se hacía, porque era un piso para hacer los 100 años, 200 años, como estaba hecho. Bueno, todas esas cosas que después mi papá, yo dibujé el escudo que está detrás de lo que es ahora Justicia en Comodoro Pi, que eso siempre fue Vialidad Nacional. El escudo que está detrás lo dibujé yo, arriba. Y estuve el día que lo llevaron con aparejos allá arriba, en 2 bloques estaba, mide 2,40 en la realidad. Lo dibujé en papel transparente, así se lo entregué a mi viejo, que trabajó en el escudo, en la marmolería, ya les digo, en lo de Bianco, en lo de Campolonghi creo que se hizo. Y el día que lo llevaban arriba, mi papá me llamó para que esté ahí viendo.